La Biblia está llena de promesas, promesas para nuestra área material, para nuestras necesidades emocionales, para hacer un porvenir. El Señor quiere hacer un porvenir con nosotros, quiere hacer cosa grande, quiere hacer cosa maravillosa, y para eso, para tal fin, entonces el Señor a nosotros nos exhorta a que conozcamos precisamente dichas bendiciones, que conozcamos dichas palabras, y, y que confiando en sus promesas, en su voluntad, entonces construyamos una vida confiada, ¿verdad? Sin temor. Algo que también el Señor me ha enseñado mucho, ¿sabes qué? No temas, no temas, porque si yo estoy contigo, ¿cómo vas a temer? Ahora, de esas promesas, vamos a ubicarnos en una promesa muy peculiar, y que para el hombre natural de repente no sería la más popular. Cuando yo me acerco al Señor, sobre todo en mis inicios, y me caliento con el hecho de que Él promete, de repente, ¿qué yo espero? Por ejemplo, vamos a poner que un día el Señor en su palabra dice, y os daré algo. Así imagínense que Dios mismo me diga, y os daré. Wow, entonces uno dice, y os daré una casa nueva, y os daré una pareja, y os daré un mejor empleo. Bueno, esta es una promesa que para el carnal de repente como que le baja todo el ánimo, ¿no? Le baja, como decimos así en la jerga popular, le baja el trip, pues, le baja el entusiasmo, y uno dice, como que nada que ver. En Jeremías 3:15, vamos a ver en Jeremías 3:15 qué es lo que Dios dice que nos dará. Y os daré casa nueva, y os daré mucho dinero, y os daré mucho alimento, y os daré una pareja sensacional. Pues Jeremías 3:15 nos dice, y os daré pastores. Ahí como que quedamos, así, ¿verdad? Como que el Señor, sí, o sea, os daré pastores. Esto cuando yo lo vi me causó simpatía, porque me imagino que eso es como, para el carnal, esto debe ser como cuando a uno le regalan, todos hemos recibido ese regalito que no es muy grato, ¿no? Ese regalito que es, de repente, bueno, ahí una camisita que no me gusta, o el niño que de repente iba contento buscando el juguete y le regalaron un libro de colorear o un libro de cuentos. Entonces, esos regalos como que uno dice, gracias, pues sí, gracias. No era lo que yo más quería, pero gracias. Se agradece el esfuerzo y la intención, pues, por no decir que a lo mejor pensamos o decimos algo mucho menos afortunado, ¿no? En Jeremías 3:15 así nos dice el Señor, yo os daré pastores. ¿Para qué los pastores? Para que me regañen, para que me digan, yo necesito algo material, y me va a una persona que me va a estar hablando. Bien, vamos a ver qué quiere decir esta promesa, porque este versículo es muy complejo. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí ya cuando lo entendemos espiritualmente, ya con madurez, la cosa es como mucho más alentadora, porque primero que todo, pastores son quienes cuidan, alimentan, garantizan la calidad de vida de sus ovejas. O sea, no solamente tienen que cuidar el alimento y el agua, sino el ambiente, y que los enemigos no rodeen ni acaben con las ovejas. Y estos pastores que tienen que esforzarse en todos los sentidos para cuidar a las ovejas, tienen que actuar conforme no a su voluntad. Y esto para mí lo más maravilloso. Lo mejor del versículo 3:15 del libro de Jeremías es cuando dice, según mi corazón. Esa es nuestra garantía y lo que le da realmente calidad a la promesa de Dios. Os daré pastores, seres humanos, personas que comen, duermen, que se parecen a nosotros. Pero ¿por qué son valiosos? Porque son según el corazón de Dios. Eso a las ovejas, a los discípulos, a la feligresía le da confianza, pero también una responsabilidad. Cuando Dios nos llama a pastorear, debemos de estar conscientes todos los días, y yo todos los días de mi vida,
cuando doy estos temas, cuando tengo la célula familiar, cuando doy las pastorales, cuando hago las reuniones ríos, todo lo que se haga, hasta el consejo imprevisto, pues la persona que se me acerca, que me escribe, me llama y me dice, mira, ante esta situación, ¿qué hago? Yo todo el tiempo tengo que estar consciente que debo hablar según el corazón de Dios, no conforme a mis razonamientos. Eso implica que yo tengo que estar nutriéndome constantemente de palabra de Dios en cuanto a todos los temas, porque algo que me gusta a mí mucho de la pastoral es que nos adiestra para cualquier tema. Entonces, un discípulo me pregunta sobre cuál es el detalle o el secreto de la doctrina de salvación, cuál es su temor si nos quedamos o nos vamos en el rapto, qué hacemos con la unción que el Señor nos está dando. Debo anhelar esa unción, pero también al segundo, al minuto, ¿qué hago con mi esposa? Miren que acabo de ganar un dinero y tengo dos opciones muy buenas para usarlo. ¿Cuál es la mejor conforme a la Biblia? Porque según mi entendimiento, cualquiera de las dos es buena. Vamos a ver qué dice la Biblia. Me pregunta el discípulo. No sé si entrar en este trabajo o no. No sé si llevar mi hoja de vida o no. O sea, para todo yo tengo que tener respuesta como pastor, pero siempre respuesta de Dios. Y en este sentido, también porque a veces no nos gusta mucho esto, porque resulta que los pastores que actúan bajo el corazón de Dios deben apacentar a las personas con ciencia y con inteligencia. Esto debería ser maravilloso, o sea, enseñarle a la gente conocimiento. Ciencia, también otra aplicación de la palabra ciencia, es conocimiento. O sea, debo darle a las personas conocimiento en todas las áreas de su vida, desde la parte doméstica, administrativa, relaciones con sus hijos, crianza de ellos, administración empresarial, relaciones laborales, en todas las áreas debo darle conocimiento a quienes Dios me ha puesto a apacentar. Y sobre todo debe ser con ciencia y con inteligencia, o sea, llevarlos, conectarlos a la sabiduría de Dios, que es lo que nos da a nosotros humanamente una inteligencia perfecta, que nos hace destacar sobre los demás. Y sobre todo cuando el Señor dice que os daré pastores según mi corazón, esto nos lleva a nosotros a Juan 21, 16, y aquí vamos a ver ese famoso pasaje de Pedro, la conversación de Pedro con Jesús, luego de que Jesús muere, resucita y va a buscarlos a los discípulos que estaban dispersos, que habían creído, no habían entendido, no habían hecho una lectura correcta de los eventos que estaban viviendo y pensaban que se había acabado el ministerio de Jesús porque simplemente Jesús humano había perecido y no habían entendido todavía la resurrección. En ese momento, luego de que Jesús muere y resucita y va a buscar a sus discípulos nuevamente, Jesús tiene una conversación donde le hace tres preguntas a Pedro, pero vamos a ver en la segunda, que es en Juan 21, 16. Es la misma, pero con diferentes palabras, pero vamos a prestar atención a Juan 21, 16. Dice así este versículo: volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahí está el mandato. Cuando Dios dice, daré pastores con mi corazón, conforme a mi corazón, es personas, pastores que amen espiritualmente a mi gente, a mis hijos, a las ovejas, a estos seres humanos que son valiosos, no por ser un colectivo, individuo por individuo, cada persona es valiosa y tiene que ser con el amor de Cristo en el corazón, no con el amor humano, pasajero, imperfecto y muchas veces mezclado entre, no sé si es amor o necesidad por esta gente que yo tengo. No, es un amor espiritual. Ese amor que se entrega durante el tiempo que es y que se desprende cuando Dios dice, bueno, este ya no es tu ministerio, sino vete para otro lado. O sea, ese amor que sabe entregarse, pero también entregar. Entregarse a los discípulos, pero entregarle a Dios y sobre todo le rinde cuentas a Dios. Porque ciertamente nosotros lo que hacemos es rindiendo cuentas a Dios. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios a nosotros nos exige y nos llama a cuenta. En cualquier momento nos puede llamar a cuenta. Y en el momento que nos llame, debemos
presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Miren, yo a veces he considerado, ya cada vez, no, ya realmente no uso esa expresión, pero cuando estaba en los inicios de la misión y me tomaba de forma muy personal lo que se lograba con los discípulos, a veces había discípulos que habían sido grandes derrotas en mi vida. Y yo les decía, esto fue como mi Waterloo, haciendo alusión a esa batalla terrible donde se cayó la reputación de un Napoleón victorioso, porque en su Waterloo salió derrotado, ¿no? Entonces decía, Señor, entre tantas cosas que tú me has permitido ver, tal discípulo es como mi Waterloo. Ahí perdí el ánimo, la reputación, perdí las fuerzas, se desgastó mi ejército, como podría decirse, pues. Realmente perdí, pero no. Realmente nuestra satisfacción es que usemos bien la palabra de verdad. Eso es lo que no nos debe avergonzar. Señor, yo dije lo que tenía que decir, hice conforme a tu palabra y también la guía del Espíritu Santo para hacer las cosas bien. ¿Y por qué lo debo hacer? Por amor a ti, Señor, y amor a los discípulos. Nuestro trabajo cuando pastoreamos es maravilloso porque todo el día estamos buscando cómo amar al Señor a través de pastorear a las ovejas y amar a las ovejas a través de pastorearlas. O sea, que es un acto de amor espiritual permanente todo el día. Este tema, ¿para qué lo digo? Porque ciertamente nosotros necesitamos en ese sentido también de sus oraciones. Necesitamos humildemente que también nos recuerden en sus oraciones, que no hagan las cosas, de hecho, con desgano. No creo que es aquí está pasando. Realmente creo que es una iglesia donde he visto alegría en creerle al Señor cuando los pastores hablan, y no lo he percibido ahora. Creo que esto está pasando desde los tiempos de Marisa, de Jessica, de Gabriela Ramírez y de muchas personas que han pasado por este ministerio. Sigamos así, pero humildemente también, porque este tiempo de oración, les digo, las oraciones de ustedes ayudan muchísimo, de verdad nos corrigen, y yo sé que muchas veces el Señor me ha dicho, mira lo que estás haciendo con esta persona, y ha sido porque esa persona en un clamor, en una gran necesidad, ha clamado, ha pedido, ha rogado porque el Señor me dé inteligencia, o más bien de que a mí se me quiten las barreras, porque el Señor siempre quiere dar inteligencia. El problema es que a veces yo no la recibo porque estoy tan lleno de mí mismo que por eso Dios no cabe. No cabe porque en todos lados está mi ego, y mi ego ocupando todas mis áreas, todos mis razonamientos, mi ego que se toma esto de forma demasiado personal, cuando son las ovejas del Señor. Son las ovejas del Señor a las que yo estoy cuidando, estoy bendiciendo. No soy propietario, soy administrador. Y eso es lo que a mí me alegra, porque también me da la confianza de que cuento con su respaldo, pero también la responsabilidad. Y qué bonito vivir bajo la responsabilidad de que ante el mejor amo, el hombre perfecto que fue Jesucristo aquí en la tierra, y que dijo, mi vida doy, la vida doy por mis ovejas, y por el Padre también estamos haciendo esto con mucha reverencia, con mucho amor y con mucha gratitud, porque también si estamos aquí es porque hemos tenido pastores. La exhortación final es Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sí, realmente no es obedecer a Ramón Morales, sino al príncipe de los pastores, que es Jesucristo, porque de verdad nosotros también estamos con mucho temor de hacer las cosas. Literalmente puedo decir que le decía aquí a mi grupo de oración aquí en casa, porque este tema también lo compartí con ellos. No tenían todavía la percepción no hice ese tema para compartirlo hoy con ustedes, pero el Señor me puso a sentir, dile a la gente lo mismo. El Señor sabe por qué pone a sentir, porque ese es un tema sobre todo elaborado para acá, para las familias. Pero cuando él decía esta línea de Hebreos 13:17, ellos velan por vuestras almas, yo decía, es literal, porque el Señor muchas veces nos levanta de madrugada para orar, para decir, ora por los discípulos, ora. O sea, literalmente sí se vela. Y no lo digo para vanagloria, sino para la gloria de Dios, porque Él es el que a uno lo despierta y le dice, órame por esta gente, porque esos son míos.
Y yo quiero que de día y noche tú tengas cuidado de ellos. Hasta en eso les pido oren porque nosotros escuchemos siempre la voz del Señor para que el Señor a nosotros nos tenga muy sujeto a su mano, que nosotros no la soltemos y que nuestro espíritu esté muy conectado a Él. Vamos, en este sentido, quiero que oren por mí y yo los voy a guiar. De verdad lo digo porque con esto les digo, les reconozco que es muy necesario el clamor, es muy necesaria la plegaria, es muy necesaria la petición que ustedes hacen por mí, por María, por ejemplo, también, que Dios la use hoy en su ministerio de damas, que la usa muchísimo. Y por ustedes que son pastores, porque esto no habla de mí. Ustedes ahora son pastores en sus casas, y ustedes tienen ovejitas que necesitan pastores, que si no van a ser dispersas, desamparadas y en peligro a expensas de los lobos. También oren por ustedes como pastores y díganle a su misma gente, oren por mí porque yo quiero guiarlos bien, yo no quiero equivocarme con ustedes, oren por mí. Así que bueno, oremos a partir de este momento. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Yo te pido, por favor, que en nuestro querer esté esto, pedir por nuestros pastores, Señor, porque tú los elegiste a ellos, pero si ellos caen en la carnalidad, en la soberbia, en el ya yo sé, en el yo tengo experiencia, no me toques el manto, en estas expresiones a veces que hasta queremos sacar con palabras bíblicas, pero que son exabruptos, Señor. Si nosotros nos despegamos de ti, entonces hacemos daño a tus ovejas y no seremos obreros aprobados porque no estaremos actuando conforme a tu palabra. No estaremos dándole buen uso a la palabra de verdad que viene de ti, sino a la palabra mentirosa que viene de nuestra perspectiva humana y sumamente imperfecta. Por eso, Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, muchas gracias por los roles que estamos jugando, porque aquí habemos roles, aquí estamos jugando ese doble rol, o lo estamos viviendo, no es un juego, estamos viviendo ese doble rol porque somos pastores, pero también ovejas. Gracias, Señor, porque así nos mantienes humildes, porque aquí todos somos ovejas. Yo no soy el pastor absoluto, también yo tengo mi pastoral, yo también tengo mi guía. María, mi esposa, también tiene su guía. Y también tú me llevas a cuidar, a apacentar las ovejas. Pero aquí también hay discípulos que como ovejas están confiados en el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, el que dio su vida por las ovejas, el que es la puerta de entrada al redil, el que nos libra del león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero también cada familia, cada cabeza de familia también es pastor de sus hijos. Y también en cada pastor de familia esté esa palabra, decirle hijos, nietos, hermanos, agradezco que oren por mí porque no quiero desconectarme de la fuente de vida, no quiero ser una cisterna rota, sino quiero dar palabra buena, quiero decir lo que tengo que decir, quiero ser instrumento del Señor Todopoderoso para bendición de ustedes. Por eso también pon en nosotros esta intercesión continua, orar por los pastores, orar por las ovejas también, nosotros pastores, que esta oración sea recíproca, humilde y que nos recuerde que nada de esto tiene valor si no se hace por medio de tu espíritu, para que nunca se nos suba la cabeza el ministerio y para que siempre sepamos que tú eres quien garantiza el buen resultado. Señor, tú eres la garantía de la vida abundante, de la vida con propósito, y tú eres quien por tu palabra nos lleva a la vida eterna. Por eso hoy te bendecimos y te damos nuevamente muchas gracias en nombre de Jesús. Amén.